El siguiente expositor de la mañana es el doctor Juan Daniel Alemán Gurián, un connotado profesional del derecho, ha sido catedrático universitario, tiene amplia experiencia en temas de asesoría política, ha trabajado o trabajó durante los últimos 8 años para el Sistema de la Integración Centroamericana, fue el secretario general del SICA hasta hace no mucho tiempo. O sea, prácticamente es fuera del actual secretario general del SICA, el doctor Juan Daniel Alemán ha sido o es el último secretario general que el SICA tuvo y como les digo durante los últimos 8 años. Es abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Andívar, tiene un doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Navarra en España. ¿Y qué les puedo decir? Es un connotado profesional, es un excelente profesor, yo lo tuve la dicha de tenerlo como profesor en la Landívar y sé que aquí tenemos parado esta mañana acá, ya participó con nosotros en la primera o en la segunda capacitación, en la primera capacitación, la gente quedó muy complacida con él, así es que estoy seguro que ustedes se van a quedar complacidos, es que, doctor Alemán. Muchas gracias, don Luis Raúl, gracias por sus palabras de encomio, verdad que son muy generosas con este servidor. Simplemente yo fui un facilitador en su época de estudiante. Bueno, muy buenos días a todas y todos, es un placer nuevamente estar con ustedes, incursionando en temas, como yo le denomino, civilizados, en temas que experimentan una delicia para el devenir histórico del ser humano. Como ustedes comprenderán, para entender el derecho internacional tenemos que movernos hacia un ámbito de más serenidad, de más estética, ¿verdad? Porque tiene la cortesía internacional, tiene la diplomacia, son los factores estéticos del derecho internacional. Para entender el derecho internacional es fundamental tener en cuenta qué significa el derecho per se. El derecho, se imaginará las toneladas de papel que hay en definir lo que es el derecho, en establecer lo que es la naturaleza jurídica e institucional de los derechos, en la forma de caracterizar, en los elementos que se generan para entender lo que es el derecho, pero voy a hacer con ustedes, porque es abarcativo el programa, ya lo vamos a ver, es prolijo el programa. Y entonces lo que voy a darles aquí no son píldoras ni cápsulas, son pues de alguna forma micro píldoras y micro cápsulas, ¿verdad? Para poder generar, en primer lugar, un marco conceptual que les permita a ustedes saber de qué se trata esta historia, en su justa dimensión. En segundo lugar, quiero decirles que el derecho como tal lo podemos resumir citando a Calamandrei, que es el conjunto normativo, conjunto de normas dictadas, escritas o dictadas por el poder público, por el cual el arbitrio de una persona coexiste con el arbitrio de los demás según una ley universal de unidad. Eso es desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista técnico, la definición más clara que yo tengo sobre lo que es el derecho como tal. Claro, el devenir, el venir haciéndose de la persona humana, pues tiene sus complejidades, tiene sus conductas atípicas y en muchos casos antijurídicas, antiderecho. Entonces, bajo esa concepción, nosotros estamos acostumbrados a conocer el derecho interno, lo cual es correcto, lo cual es totalmente aceptable y es, por supuesto, legítimo. Pero preguntaré a todos ustedes, con toda confianza, ¿cuántos de todos y todas han leído la Constitución Política de la República? Como quien dice, de pe a pa. Que levanten la mano los que la han leído de pe a pa.
Muy bien. Muy bien. Pues los invito a que lo hagan porque ahí están sus derechos y sus obligaciones como ciudadanos. Tarea para mañana. Para entender, ¿verdad?, los ámbitos, las dimensiones de lo que estamos generando y lo que vamos a platicar este día en una forma intensa, pero en una forma suavemente, para que podamos disfrutar en realidad lo que es la belleza del derecho internacional. Con este telón de fondo vamos a dar inicio entonces de qué es lo que vamos a desarrollar toda esta jornada. ¿Hasta qué horas, don Marco Antonio? Hasta las 5:30, 5 de la tarde, 6, 7 de la noche, 8. Bien. Hombre, muchas gracias. Entonces, me corresponde, tal como me enviaron el programa, generar con ustedes conceptos, generar con ustedes ejemplos, generar con ustedes una sesión didáctica, pero fundamentalmente lo que quiero es hacerla interactiva. Es decir, que no sea estrictamente que el profesor está aquí. Yo no soy profesor, soy amigo de ustedes, soy una persona que lo que quiero es transmitir, ¿verdad?, cómo funciona este ámbito, este derecho que se denomina derecho internacional. Entonces me han pedido que les hable sobre las fuentes del derecho internacional, los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, los sujetos de derecho internacional, el Estado y los organismos internacionales. Menuda tarea, ¿verdad?, en 4 o 5 horas reales. Pero vamos a incursionar de una forma sucinta, pero esencial, en esencia. Vamos a tener forma, pero la esencia va a prevalecer. Así las cosas, pasamos inmediatamente entonces a dar una definición, un concepto de lo que es el derecho internacional. Teniendo o habiendo vertido ya una sobre lo que es el derecho en general, les quiero nada más, y después lo vamos a leer en lo que está ahí, les quiero nada más poner como precedente algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, de que este derecho es un conjunto de principios, de normas y de instituciones que regulan a los sujetos del derecho internacional. Fíjense bien que no estoy hablando exclusivamente de estados, sino que de sujetos. Cuando hablamos de sujetos, estamos hablando no solo de los estados, que son los clásicos actores en esta escena, pero hay otros que son, por ejemplo, sujetos históricos del derecho internacional. Por ejemplo, ¿cuál es? La Santa Sede. Por ejemplo, ¿cuál es? La Orden de Malta, que son sujetos históricos, para citar ejemplos, ¿verdad? Pero también hay otros pequeños estados que pululan en torno a este ámbito, que son los microestados. El caso de Liechtenstein, por ejemplo, que ustedes lo habrán escuchado, naturalmente, por el caso Nottebohm, que es un caso que nos concierne, ¿verdad? San Marino, son microestados, ¿verdad? Luxemburgo. Entonces, como ven, no solo los estados son los grandes protagonistas, pero claro, ¿para qué se genera toda esta concepción, tanto filosófica como institucional, como de principios y de normativas? Pues se genera con dos finalidades fundamentales: la pax et securitas communis, es decir, la paz y la seguridad internacional, y en segundo lugar, la certeza que le da el derecho en las interacciones y en las interrelaciones de los sujetos del derecho internacional. Aquí cito a un profesor del derecho, Jiménez de Arechaga, que me parece muy interesante, que el derecho internacional es el conjunto de principios, normas e instituciones que determinan los derechos y deberes mutuos, ¿verdad?, es decir, recíprocos, sinalagmáticos,
de los sujetos de la comunidad internacional. Fíjense que no se habla de sociedad internacional, se habla de comunidad internacional. O sea que lo que va persiguiendo no es en la variedad, en lo variopinto que es la sociedad internacional, sino que habla de común unión, que es comunidad internacional, que es hacia una homogenización en el proceso de generar condiciones para tener una comunidad internacional cada día más homogénea, cada día más respetuosa de los derechos de la persona humana, pero sobre todo generando condiciones para un ambiente mayor de propiedades civilizadas. Y civilizadas viene de civitas, de ciudadanos que conviven pacíficamente, que generan pacíficamente, que se desempeñan pacíficamente y que logran objetivos pacíficos. Esto es, para ponerlo así en perspectiva, y abuelo de, ya el Concorde ya no existe, de qué, de Phantoms, de lo que sea, abuelo de pájaro, pues decíamos antes, esto es de lo que vamos a tratar en esta sesión. Aquí pues tenemos una condición que es precisa, se refiere, no solamente se refiere a los estados, pues estos son los sujetos, ¿verdad? Digamos los primarios, los chavitos pues de la película, pero también hay otros, ¿verdad?, a los cuales hemos hecho referencia brevemente. Vamos a hablar rápido sobre la denominación. No se llama denominación de origen como aparece en la jerga de los vinos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de denominación, que significa el nombre. ¿Por qué? ¿Verdad? La primera fue usada por un pensador, Bentham, en 1789, pero aquí tiene una evolución histórico, crítico, que se empezó a hablar del derecho de gentes, conocido como el jus gentium de los romanos. Recordarán que este no era precisamente un derecho internacional, porque los romanos los trataban o se regulaban a través del jus civiles, que eran los propios ciudadanos romanos, y el jus gentium a los extranjeros. Tampoco es feliz pues esta denominación, pero hay quienes utilizan el jus gentium como una forma de aludir al derecho internacional. Pero repito, desde mi punto de vista no es tan feliz, sí para efectos académicos, pero no para una definición estricto sensu. Se advierte que este último no era el derecho internacional, sino un derecho aplicable a todos los individuos, a diferencia del jus civile, que solo eran aplicados para los ciudadanos romanos. Presupuestos: el derecho internacional presupone la existencia de estados soberanos. Vamos a ver más adelante a qué se refiere con soberano, que no es apellido soberanis, que viene de soberano en cuanto a autodeterminación, en cuanto a ejercicio libre y en cuanto a ordenación y implicación de sus derechos y sus decisiones hacia lo interno, pero hacia afuera. Ya lo vamos a ver más adelante. Obviamente, la visión imperialista, no puede haber derecho internacional porque riñe directamente con la soberanía de los estados. Y para que exista este juego, ¿verdad?, de actores, tiene que haber realmente soberanía en los estados. Y es obvio, ¿verdad?, que las convicciones jurídicas coincidentes, que es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, basta que sea un mínimo de coincidencias para que un estado soberano pueda tener. Es decir, que es requisito sine qua non que un Estado soberano debe de tener esa convicción jurídica coincidente, que es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Esto en dónde está basado? Está basado en el jus natural, en el derecho natural. Es decir, el hombre es un ser racional, libre y compuesto de alma y cuerpo, creado por Dios a su imagen y semejanza. Es un ser racional, es decir, que sabe distinguir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y luego pues está el tema del orden. Pero van ustedes ya viendo cómo el derecho internacional está influenciado por el derecho natural. Después vamos a ver cómo ha sido influenciado por el derecho, por la corriente positivista, y después vamos a ver otras corrientes. Bien, dispensen que esto sea un poco gaseoso, pero es importante ponerlo en una perspectiva,
para poder ubicar bien la riqueza y la abundancia de lo que es el derecho internacional. La doctrina distingue 3 elementos del Estado, como todos recordarán, que son, ¿cuáles son los elementos del Estado? Primero, básicos, tradicionales. A ver, los colegas aquí. ¿Perdón? Ok. Con esos 3 elementos nos haría falta uno fundamental, que es el factor teleológico, que es el factor de la finalidad del Estado. ¿Cuál es? Nos haría falta uno, que es el bien común temporal, no espiritual, es aquí y ahora, ¿verdad? Temporal. O sea, son 4 elementos claves. En primer lugar, la población, porque sin población pues no hay Estado. En segundo lugar, el territorio, que vamos a ver un poquito más adelante, las varianzas en la forma de concebir el territorio, ¿verdad? Pero que es fundamental. En tercer lugar, un poder, ¿verdad?, que estructure y ordene, es decir, le dé un orden, le dé toda una jerarquización, le dé toda una fórmula, como se denomina hoy, metodológica, para que pueda funcionar esas relaciones entre los ciudadanos y las ciudadanas vis a vis el Estado. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, tiene que estar orientado hacia el bien común temporal, hacia lo interno. Pero la soberanía, que tiene esa doble vertiente, la vertiente hacia adentro, ¿verdad?, que es el jus imperium del Estado, es decir, si yo cometo un ilícito penal, yo tengo que asumir mi responsabilidad de una sanción penal, ¿verdad? Entonces el jus imperium, los impuestos son jus imperium, son el ejercicio del derecho de imperio de los Estados como organización, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, pero ¿y dónde está el Estado? Bueno, pues el Estado no tiene un cartel, no tiene un rótulo, no tiene una valla que diga, hey, aquí estoy. El Estado es este conjunto de elementos, ¿verdad? Pero entonces esa generación de vertiente hacia afuera, que es el poder soberano de la soberanía, ejercido hacia afuera, es lo que vamos a hablar del Estado con sus principios en su relación con los demás, de igualdad, de principio de soberanía, de libre determinación, etcétera, etcétera. Bien, bueno, no es necesario el territorio que esté determinado en forma precisa, pues ya tenemos varios casos. El caso palestino es un caso pues de suyo interesante. La población no es necesaria que sea permanente, pero que sus miembros pertenezcan a una misma raza, profesen una misma religión, ni hablen una misma lengua, eso no es tampoco fundamental. El concepto de Estado es diferente al de nación, son 2 conceptos rapidísimos para los colegas y los politólogos aquí, pues no voy a extenderme en demasía, pero el concepto de Estado es un concepto de orden jurídico, ¿verdad? Es una concepción, es algo conceptual, ¿verdad?, de carácter hipotética, pero que se manifiesta a través de sus elementos, ¿verdad? Por lo tanto, es una organización de carácter política, ¿verdad? O sea que es jurídico y político. En cambio, el concepto de nación es un concepto mucho más sociológico. ¿Cuáles son los fundamentos del derecho internacional? Pues en primer lugar, el derecho internacional tiene la vertiente o la visión jus naturalista y la vertiente positivista. Vamos a ver cómo les puedo incursionar rápido para que me entiendan bien 2 conceptos que son de suyos complejos. La corriente jus naturalista tiene como apoyatura la ley divina, es decir, el orden natural. Y para ponerlos así como un ejemplo rápido, ustedes se imaginan a la Tierra en sus movimientos de traslación y en su movimiento de rotación, ¿verdad? Eso los rusos, los americanos, los chinos le dijeron, hey Tierra, empezá a moverte así, con una frecuencia de tal, con una, ¿verdad? Nadie le dijo eso a la Tierra. Pasá cerca del Sol o lejos del Sol o medianamente a distancia del Sol para que nos ilumines y nosotros
Aquí hay un orden divino, pues, o llamémosle ley natural, ¿verdad? Entonces, hay quien ve el derecho internacional generado, es decir, hay un generador, hay un dínamo que nos proporciona, ya sea de Dios, ya sea de la propia naturaleza humana. Y la segunda, el derecho tiene por base único la voluntad de las naciones, del mismo modo que el derecho interno tiene por base la voluntad de los individuos asociados. ¿Esto qué es? Esto va directamente hacia el positivismo jurídico. Y lo voy a decir para simplemente efectos de explicación. El positivismo jurídico, Pufendorf, que es un profesor alemán del siglo antepasado, decía: bastan 2 palabras del legislador para que bibliotecas enteras se conviertan en nada. ¿Verdad? Entonces, este es el positivismo a ultranza jurídico. Entonces, tenemos las 2 vertientes, la jus naturalista y la vertiente positivista. Bien. Hay quienes sostienen que el derecho internacional no es un verdadero derecho por carecer de un legislador, por carecer de jueces, y por ende constituye un conjunto de reglas de orden moral. Bueno, pues sí. Hay quienes dicen: ¿y para qué sirve el derecho en general? Pues si no sirve para nada, si no se... Bueno, no, oiga, eso no es por ahí, pues, es decir, hay que ser muy cuidadosos con lo que uno dice. Pero yo les digo, bueno, y entonces, fíjense bien, ¿para qué sirve la Corte Internacional de Justicia? ¿Para qué sirve el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Para qué sirve la normativa internacional? ¿Para qué sirve la Asamblea General? ¿Para qué ¿verdad? Y un largo etcétera. Pero realmente lo que quiero llamar la atención de ustedes en este momento es que esto es falso, porque la existencia de legisladores y jueces no constituye las características necesarias del propio derecho per se. Eso no es. Lo que busca el derecho es la convivencia, lo que busca es la seguridad y la certeza y la justicia, en primer lugar. Entonces, el derecho internacional, aun cuando no hay una autoridad centralizada, nosotros tenemos en el derecho interno, ¿verdad?, nuestra división de poderes, generado como uno de los elementos del Estado de Derecho, que no son subordinados ni supraordinados. Me refiero al Congreso de la República, me refiero a la Presidencia de la República y me refiero al organismo judicial o a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los 3 poderes del Estado en donde hay una delegación de nuestra soberanía, de nuestras facultades como ciudadanos. Entonces, existe un ilícito internacional que trae consigo la obligación de reparar el daño material y moral ocasionado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con la invasión de Irak a Kuwait? ¿Se recuerdan? Pues es un típico caso de una norma de retorsión, es decir, le retorcieron el brazo a Irak para que regresara o no. ¿Se recuerdan? O ya no se recuerdan, estaban muy pequeñitos tal vez. Pues miren, en el 91 sería más o menos la invasión de Irak a Kuwait, alegando que era territorio, que pertenecía, etc. Irak se le lanzó a Kuwait y obviamente los Estados Unidos de Norteamérica encabezaba una delegación muy atenta, pero no llegó con diplomáticos, sino que llegó con bombas y llegó con aviones y le dijo, ¿verdad?, iraquito, para afuera. Y Irak se marchó, pero no dejó, lamentablemente, incendiado todos los pozos de Kuwait. ¿Se recuerdan? Los que algunos recordarán algo de esto. Ahí hubo una medida de retorsión. Vaya. Ahora, recientemente, ustedes han visto por las noticias que Irán lo tienen sentado en el banquillo de los acusados, en una negociación en donde están los Estados Unidos, en una negociación en donde está Francia, en una negociación donde está Rusia, etc. ¿Por qué lo tienen ahí sentadito? Porque hay unas normas, porque hay unas acciones de retorsión que le han mermado, que le han de alguna forma discriminado su comercio internacional, sus importaciones, y por lo tanto les he dicho, mira Irán, te estás portando mal, si querés que te reduzcamos las medidas para evitar
que te sigas robusteciendo, que te sigas engordando, pues mira, deja de estar alimentando, ¿verdad?, con uranio tus plantas nucleares, porque no queremos que tengas la bomba atómica todavía. No voy a decir ni voy a expresar simpatía con las expresiones que ha tenido Netanyahu, el presidente o primer ministro israelí. No es el caso, pero es para ejemplos, ¿verdad?, de darles a ustedes rápidamente de qué y cómo se perfila este tema. Bien, la diferenciación, el derecho internacional se diferencia del derecho internacional. Bueno, aquí hay dos vertientes de derecho internacional. La vertiente del derecho internacional público, que es de la que estamos hablando, en donde todos los actos tienen como preeminencia el protagonismo de los estados, y luego vamos a ver cómo los individuos también se relacionan, y lo vamos a ver cómo los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos, el tema de las extradiciones, el tema de la piratería, son temas atingentes al derecho internacional público. Pero el derecho internacional privado, para ponérselos en perspectiva así como muy didáctica, consiste fundamentalmente en las relaciones de los individuos con los individuos, y esto es el caso, por ejemplo, de una distinguida señora que se casa, nuestra guatemalteca, que se casa con un kuwaití, para seguir en el caso de Kuwait. No, mejor no le recomiendo que se case con un kuwaití porque ahí hay otras leyes que son complicadísimas. Que se casa con un ciudadano sueco, pero que establecen su domicilio en Ciudad de México y tienen a sus hijos en los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y entonces, pues como la vida, que uno nace, crece, se multiplica y muere, pues vienen los problemas de herencia de los hijos y cómo hacemos para dilucidar esos bienes que están, ¿verdad?, en México, con unos hijos domiciliados en los Estados Unidos y ya norteamericanos, ¿verdad?, hijos de madre guatemalteca, hijos de padre de Suecia. Ven ustedes lo interesante del derecho internacional privado, es un tema privado, porque es atingente a un tema de herencias. Claro, aquí hay unas normas, los acuerdos de Montevideo, el Código de Bustamante, pero no voy a entrarles a complicar, porque lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero es a esto lo que estamos viendo, que es la periferia donde pulula el derecho internacional privado. ¿Sí? Esas relaciones de carácter privadas, ¿verdad?, de una persona que se rige por su nacionalidad o que se rige por su domicilio, de una persona que tiene nacionalidad o incluso una persona que podría, y como ejemplo así catastrófico, podría tener condición de apátrida, porque la apatridia existe, no crean que no existe, hay apatridia. Es un tema complicadísimo que no vamos a hablarlo, pero es una realidad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el derecho internacional privado es parte del derecho nacional. Tenemos nosotros normas de lo que se denominan de conexión. Nuestro derecho civil tiene normas de conexión. Por ejemplo, nosotros reconocemos reglas y principios en donde se rigen temas de patrimonio, por ejemplo, temas de formalidades de los contratos, por ejemplo. En la ley del organismo judicial, pues están todos los principios, o casi todos los principios más interesantes, más prácticos en la vida real, como las cláusulas rebus sic stantibus, ad mais ad minus, o sea, todas las reglas y los principios para tratar de solucionar un problema a una persona o a unas personas en su carácter individual. Entonces, por eso hay una enorme propensión de que el derecho internacional privado es más parte integrante del derecho nacional de los países. Sin embargo, dada la trascendencia internacional, existen tratados que tienden a unificarlos. Por ejemplo, hablábamos del Código de Bustamante y los tratados de Montevideo. Si ustedes le dan una miradita en alguna ocasión que tengan a la convención o a
al convenio o el Tratado de Bustamante, van a ver ustedes fórmulas sugerenciales, de sugerencia de cómo resolver los conflictos de intereses de las personas para con su tratamiento de nacionalidad, para con su tratamiento de disposición de su patrimonio, para con sus, en fin, todo el devenir de las personas. Aquí hay normas de conexión que nos facilitan esa vía, esa salida y esa solución de controversias en estos casos. En el derecho anglosajón se denomina el conflict of law, es decir, tienen ellos un sistema, ¿verdad?, muy anglosajón, ¿verdad?, y no muy a la usanza nuestra de códigos, de convenciones, de acuerdos, sino que tienen costumbres y tienen fórmulas, yo diría, bastante distintas a las nuestras, porque nosotros tenemos muy asentado el criterio que es muy continental, de derecho continental, es decir, de derecho europeo, que nos vamos o que nos privilegiamos la elección del domicilio de la persona y no de la nacionalidad de la persona, que son dos concepciones para empezar a resolver casos de reenvío, casos de establecimiento del desagregar o de establecer la naturaleza o desentrañar la naturaleza jurídica, la teoría de las calificaciones. No vamos a entrar a hablar de cada una de las teorías limitativas del derecho interno, porque son teorías que incluso pueden esgrimirse como parte del interés nacional de cada uno de los países. Pero por eso el derecho internacional existe. Ahora, en el derecho internacional público hay también bifurcaciones. El derecho internacional público no solo es lo que estamos viendo ahorita, sino que hay otras especialidades. Tal es el caso del derecho económico internacional, ¿verdad?, que está relacionado con todos los organismos internacionales económicos, Fondo Monetario, Banco Mundial, los bancos interamericanos, todos los procesos de integración son partes del derecho económico internacional, pero también tienen otro que es el derecho del desarrollo. El derecho del desarrollo que está enmarcado básicamente dentro de lo que se conoce hoy con el nombre del nuevo orden económico internacional, propiciado, generado, motivado por las Naciones Unidas, que esto va directamente hacia el tema de transferencias de tecnologías, de innovaciones, de tratamientos de materias primas, tratamientos de empresas multinacionales, etcétera. Como ven, esto es todo un mundo. Y por ende, aquí estaría también el tema de la cooperación internacional, con todas las variantes y con todas las formas de eficacia que tiene la cooperación internacional, pasando incluso por la última declaración de París, en donde se genera todos los conceptos de apropiación, de alineamiento, de armonización, de eficacia, de rendición de cuentas de la cooperación internacional. Si sienten que me disparo, me avisan, porque este es un tema prolijo, pero quiero darles la pintura muy clara. Sigamos. El derecho internacional y el derecho diplomático. Miren, el derecho internacional, que es todo ese conjunto de principios. ¿Qué es un principio? Así, etimológicamente, ¿qué es un principio? ¿A quién se le ocurre que es un principio? Cuando decimos, es que en principio yo no quiero ir porque, bueno, ¿qué significa? Aspectos legales es el fundamento o las bases de una corriente que son las que marcan la dirección que debe seguir esa rama del derecho, ¿verdad? Sí, pero principio como vocablo, ¿sí? Etimológicamente, ¿qué es principio? Es el primer momento de todo, así es, ¿verdad? Entonces, los principios, las normas y las instituciones del derecho internacional tienen que tener también vehículos, tienen que también tener vías, tienen que también tener formas de articulación. Por ejemplo, en el derecho privado, caso concreto del derecho civil, del derecho civil, hay lo que se denomina, el derecho civil es el derecho sustantivo.
Y el derecho procesal civil es el derecho adjetivo, que se adhiere, que genera los cursos de acción. Entonces el derecho internacional público tiene, como el derecho civil, ¿verdad?, su derecho procesal civil, ¿verdad?, tiene el derecho diplomático, que es una de las formas más expeditas de generar acción, de activar y de concretar fórmulas y vías para articular, para protagonizar y para generar objetivos y resultados. En esa virtud, ¿verdad?, tiende a ser un poco el derecho adjetivo y es el derecho procesal en relación al derecho civil y al derecho penal. Ahora, el derecho diplomático, en el ámbito del derecho diplomático está la cortesía internacional, la cortesía internacional. Pero la cortesía, estricto sensu, es decir, en sentido estricto, no es derecho diplomático, en estricto sensu. La cortesía podrá invocarse como costumbre, pero no tiene esa relevancia porque la cortesía internacional, y es el típico caso del ceremonial diplomático, que muchas veces, y para ponerlo así en perspectiva muy fáctica, muy rápida, hay embajadores que les dan un reconocimiento al final de y hay otros que no, por las razones que sean. Entonces la cortesía no tiene la categoría de derecho, porque si no, ese embajador que no le dan la orden del Quetzal en grado tal, puede decir, hey, ¿y qué pasó con mi orden, verdad? Entonces, no es dable hablar de derecho en cuanto a la cortesía internacional. Por ejemplo, si yo no tengo un acuerdo con otro Estado, un convenio con otro Estado de extradición, y le digo que no le doy al extraditable, no pueden invocar cortesía internacional. Es un tema, ¿verdad?, de libre determinación. Y, por supuesto, el tema del ceremonial diplomático, que es tan rico, que es el que nos da esa visión, ese ámbito de la estética del derecho diplomático, como parte del derecho internacional. ¿Me van siguiendo? Si no, me paran y a ver qué hacemos para explicarnos mejor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, pero todo este engranaje, toda esta disciplina, ¿verdad?, toda esta visión científica del derecho internacional, pues tiene una metodología. Y parte de su metodología son las fuentes del derecho. ¿Qué es una fuente? Cuando ustedes ven una fuente preciosa en un jardín, ¿qué está haciendo esa fuente? ¿Qué está haciendo esa fuente? Revelándose, impresionando a los sentidos, y sobre todo al de la vista y al del tacto, ¿verdad?, porque uno siente la fuente, ¿verdad?, siente el agua, ¿eh? Es decir, hay una forma de revelarse. Para los crédulos, pues Dios se hizo hombre para conversar con nosotros, pues es lo que la teología así lo determina, ¿verdad?, para poder interaccionar, para poder conversar con nosotros. Entonces, estas fuentes del derecho internacional tiene en el Estatuto Internacional del Tribunal Internacional de Justicia, están establecidas, yo diría, con bastante claridad, y por supuesto nos dan una visión de perspectiva muy clara para establecerlas, de qué se tratan, cuáles son, cómo las podemos conceptualizar. Y en esa virtud, el artículo 38 del Tribunal Internacional de Justicia, el artículo 38, dispone con claridad meridiana lo siguiente,
¿Quién es heroica o heroico aquí de leerme el artículo 38? ¿Quién quiere? A ver, artículo 38, por favor. Artículo 38, numeral 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. C. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Solo la doctrina de los publicistas, no crean que son los publicistas nuestros, ¿verdad? Los publicistas son los que publican y asientan doctrina. Y la doctrina, así como el principio es el primer momento, todo eso es el conjunto de principios. Esos son los valores doctrinales, conjunto de principios, que ellos los elaboran, que ellos los estudian y por lo tanto generan una fuente formal del derecho internacional. ¿Sí? ¿Terminamos? Numeral 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono si las partes así lo convinieren. Perfecto, gracias. Entonces, pueden ustedes decirme, y dentro de esas fuentes, ¿cuáles son las más importantes? Los tratados internacionales. Muy bien. ¿Qué otra? Los principios generales del derecho. Así es. ¿Y la tercera? La costumbre internacional. ¿Y qué es la costumbre? ¿Serán los hábitos? Un hábito es costumbre. No. Son hábitos repetitivos, siempre. Y puede haber costumbre también cuando yo como Estado, bueno, el Estado, ¿verdad? No ego sum imperator, no, el Estado suscribe convenios o tratados en la misma dirección que pueda generar también tratados bilaterales que pueda generar también un sentido, ¿verdad? Una sensación de costumbre. Ahora, la doctrina de los publicistas, pues es una forma también accesoria de generar, de provocar y de hacerse ver el derecho internacional como fuente. Pero destaco y reitero, son tres claves en las fuentes del derecho internacional, formales, no son fuentes históricas, son fuentes formales, ni son fuentes materiales, son formales. La costumbre, las convenciones internacionales, o sea, los tratados, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Bien, ¿está claro esto? Como ven ustedes, estamos dando unos saltos inmensos, pero bueno, es para darle una idea muy, muy concreta. Los tratados internacionales, la regla general es que solo surten efecto entre las partes, la regla general. Sin embargo, la celebración de tratados bilaterales similares pueden constituir una costumbre internacional, que es a lo que me acaba de referir. También ocurre en un tratado bilateral, multilateral, que incorpora reglas de derecho consuetudinarias, es decir, que las recoja y las haga viva y partícipe dentro del tratado. Los principios generales del derecho, pues son fuentes y elementos de interpretación del derecho positivo. Ahora me dirán ustedes, pero de todo esto que hemos estado hablando, puchi, que eso es bien gaseoso, ¿verdad? ¿Dónde lo toco? ¿Cómo lo puedo percibir? Es decir, ¿cómo puedo establecer el tacto? No solo la visión intelectual ni la,
charla que estoy recibiendo en este momento. Miren, el derecho internacional, el proceso de codificación ha sido verdaderamente un ideal. Es decir, hay toda una meta, incluso en la Carta de Naciones Unidas, que propende hacia una codificación. Pero no se ha podido llegar a tener un proceso maduro de codificación. En esa virtud, la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 13, que me permito compartirles de una forma muy rápida, a vuelo de pájaro, como dicen, dispone que, vamos a ver, la Carta de Naciones Unidas, la Asamblea General promoverá estudios y recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en materia económica y de responsabilidades y en los asuntos mencionados en el párrafo tal en materia de codificación. En 1947 se creó una comisión de Derecho Internacional para impulsar la codificación de Derecho Internacional y fueron invitados 25 estados que representaron a las principales formas de civilización y de sistemas jurídicos a nivel regional. Entonces, ¿se imaginan ustedes en este ámbito, verdad, de Babel, cómo identificar cuando nosotros, que tenemos una influencia de la Europa continental, se diferencia del common law, que está más orientado hacia la jurisprudencia, es decir, hacia la jurisprudence, que es la sabiduría de aplicar la ley, o de la propia costumbre? Entonces, ¿cómo armonizamos esto? No digamos ya con los mahometanos, pues, ¿verdad? Los seguidores de Mahoma, que tienen otra concepción, y no digamos con la India, que tiene también otra fórmula, entre ellas el Manú, que lo vamos a ver más adelante como configuración. Bien, entonces esto ha venido generando pues un debate, un esfuerzo que todavía no se termina de concretar, pero se han hecho avances en materias de convenios, la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, que lo vamos a ver, la Convención, etcétera. Se ha ido tratando de alguna forma de generar, de propiciar, de presentar la facilitación de códigos que recojan toda esa normativa, esa norma jurídica y esa institucionalidad para darle más orden y generar más posibilidades de acceso y de sistematización. El sistema del derecho internacional vis a vis el sistema de los estados o con su relación con los estados también presenta, y este es un tema muy jurídico, así que los que no son abogados me disculparán, pero trataré de ser lo más llano, lo más fácil para que me pueda dar a explicar. Miren, nuestro sistema jurídico a nivel nacional, tenemos clarísimo que la superlegalidad constitucional, es decir, nuestra ley madre, es decir, nuestras grandes normas están plasmadas, están escritas, están dispuestas en nuestra Constitución política. Y nosotros tenemos una excepción, ¿verdad?, que le da, como dicen, participación al derecho internacional. ¿Cuál es esa excepción que le da nuestra Constitución en su regulación, en su letra y en su espíritu? ¿Cuál es? Los convenios relativos a derechos humanos. Exactamente. Es decir, los convenios o las convenciones relacionadas con los derechos humanos es la única excepción que nuestra Constitución le dice, bueno, te doy paso pues para que le des categoría incluso superior a lo que se dice a nivel interno. Muy interesante. Nosotros en ese caso, para definirlo, tenemos el monismo jurídico, el dualismo jurídico, que es una forma más convencional, el dualismo, o sea, son dos legislaciones, la legislación internacional y la ley interna. Entonces, ahí no hay una gran relación ni hay ninguna aproximación. Pero hay otros países, hay otros actores que sí reconocen al derecho internacional tanto
o superior al derecho interno. Y hay varios países en Europa que así lo tienen. En otras palabras, el sistema dualista considera al derecho internacional y al derecho interno como dos ordenamientos jurídicos absolutamente separados. Como dicen los muchachos, nada que ver, ¿verdad? El dualismo moderado acepta que mediando la voluntad del Estado, el derecho internacional puede ir siendo nacionalizado, es decir, podemos irlo adaptando nuestra normativa jurídica a los preceptos, a los principios y a las normas del derecho internacional. El sistema monista, tanto el derecho internacional como el derecho interno son conjuntos de normas que forman parte de un orden armónico y expresiones de un solo derecho. Así, aquí no hay ninguna relevancia y por lo tanto hay dos modalidades opuestas dentro del monismo, que es la que prevalece en caso de conflictos del derecho interno y la segunda del derecho internacional. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un país como Holanda, que es el típico caso que practica, que observa, que reconoce el monismo jurídico internacional, cuando tiene un conflicto adentro, pues obviamente lo que ellos pueden tener la solución de ese conflicto a través de un monismo a ultranza, es decir, no, el derecho internacional priva sobre el derecho privado o nacional, o una modalidad opuesta que puede ser prevalecer en caso del conflicto de derecho interno y, en segundo lugar, el derecho internacional. No sé si se lo enredé o se los aclaré o algo intermedio. Sí, por favor. Bueno, el típico nuestro, somos dualistas, excepto por esta circunstancia de reconocimiento de convenciones en materia de derechos humanos, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos una propensión hacia un dualismo moderado, suave, a ir, ¿verdad?, adaptándonos a la ley internacional a través de normas de carácter nacional. Lo voy a poner todavía más gráfico y incursionemos un poquito en el derecho comunitario, o sea, el derecho de integración. Nuestros órganos en el sistema de integración, léase la reunión de presidentes, léase el Consejo de Ministros, léase el Comité Ejecutivo, generan derecho derivado. ¿Qué significa derecho derivado? Que un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores puede establecer normativa de carácter regional que tiene valor jurídico en tiempo y forma a nivel nacional en cada uno de los países centroamericanos. Por ejemplo, un reglamento, bueno, más fácil es el reglamento el Recauca, de arancelario y aduanero centroamericano, ¿verdad? Eso fue emitido por el Consejo de Ministros de Economía o en su caso de Comercio, cada uno de los países, ¿verdad? Y ahí se generó una norma reglamentaria que tiene directamente efectos reglamentarios en cada uno de los países centroamericanos. Entonces ahí hay una combinación de dualismo con monismo jurídico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien no es una ley de carácter ordinaria, sino es un reglamento, y como usted sabe, los reglamentos no pueden contradecir a las leyes, sino que las desarrollan o las aclaran. Entonces, en esa virtud, el Consejo de Ministros de Economía tiene la potestad de desarrollar, de aclarar el Código Arancelario y Aduanero Centroamericano a través del reglamento que se llama Recauca, ¿verdad? Holanda es un país que se considera civilizado y en donde la normativa internacional está a nivel e incluso por encima de su legislación interna. Ese es el típico caso del monismo jurídico. Pero en los dos, tanto el monismo como el dualismo, hay moderaciones, hay procesos de aproximación.
El exagerado caso del dualismo nuestro es que un tratado internacional, al ser negociado, rubricado, suscrito, ratificado, depositado, ¿verdad?, cobra vigencia hasta que es ley de la República con todo el proceso. Y por así decirlo, se termina y se perfecciona ese proceso con el acto soberano que es la ratificación por parte de nuestro Congreso de la República. Y por supuesto el depósito para evitar la diplomacia secreta. Pero el acto soberano, cumum, mayor, máximo, es la ratificación. Es el acto soberano de nuestro país, ¿verdad? Entonces ahí se da típicamente el dualismo jurídico. Ahora sí, me aproximé más. ¿Se recordaban del dualismo y del monismo? Sí, por favor. Sí, gracias, doctor, por esa explicación. Gracias, embajador. Solo quería hacerle la consulta, ¿verdad? Hablando cabalmente de esa excepción que usted está hablando sobre el artículo 46 de la Constitución. Realmente mucho se ha dicho sobre la supremacía del derecho internacional, ¿verdad?, en caso de derechos humanos. Y en algunas veces algunos estudiosos del derecho, ¿verdad?, colocan el derecho internacional a la par de la Constitución, ¿verdad?, por la palabra esto de que dice que es sobre el derecho interno. Otros han tratado de desarrollar qué es derecho interno entonces, según la pirámide de Kelsen, donde abarca ya que no puede haber ningún derecho supremo a la misma Constitución. Entonces yo solo quería, ¿verdad?, yo tengo muy bien claro esta cuestión, incluso también leí lo que la CC publicó, ¿verdad?, pero en su opinión, ¿cómo podría usted colocar al derecho internacional en el caso del tema de derechos humanos y hasta dónde usted le ve el límite de su aplicación dentro de Guatemala, ¿verdad? Yo le pregunto esto porque realmente a la fecha incluso hay jueces que todavía no aplican el derecho internacional, ¿verdad? Gracias. Mire, yo, en honor a la verdad, y usted me lo pregunta, veo un enorme declive de toda la visión positivista, es decir, la escuela positivista, kelseniana, jelinkekiana, de Pufendorf, es decir, toda esta escuela que obviamente surgió y surtió enormes efectos para bien y para mal, ¿verdad? La veo en declive. No digamos el derecho natural, que es la corriente, pues, pero lo que no veo con claridad meridiana es cuál es la opción que va a sustituir a las dos grandes corrientes del derecho natural y del derecho positivo o positivista. Hay mixturas y hay recomposiciones y reacomodos. Incluso hay positivismos reinventados y justnaturalismos reinventados. Lo que sí es cierto, y no tiene por fortuna marcha atrás, cada día más lo veo adaptado casi como no como un plus de este esfuerzo de los países civilizados, es hacia la observancia y prevalencia de los derechos humanos, como y en esto, si ustedes lo ven, en la configuración de las relaciones internacionales, de todos la evolución que hemos tenido, bipolar, multipolar, minuspolar, hacia un gran bloque, todo lo que podemos decir en este momento, veo que hay día a día una generación y una conciencia y un imperio de la ley para el reconocimiento de los derechos humanos en su dimensión exacta. ¿Por qué? Porque es evidente que es parte de la configuración del Estado de Derecho, la supralegalidad constitucional, la división de poderes, la alternabilidad del poder, la existencia y observancia de los derechos individuales de las personas y, por supuesto, la observancia irrestricta de los derechos humanos. Lógicamente, en nuestro país, que hemos sido, voy a ser muy duro, pero no coincido, pero para efectos de explicación hemos sido contaminados por el positivismo jurídico.
nuestros impartidores de justicia desconocen de las bondades y sobre todo de la composición de un ordenamiento jurídico internacional que todo apunta hacia la prevalencia y observancia de los derechos humanos irrestrictamente. Sin entrar a ningún caso en particular, yo veo pues que ha habido adelantos en nuestro país para la generación de nuevos profesionales con una visión más tendiente hacia un dualismo moderado y por lo tanto ir, y no lo digo por una universidad, porque en una universidad de nuestro país es muy antipositivista, antiderecho derecho positivo, sino más bien veo un esfuerzo hacia un eclecticismo entre las dos grandes corrientes, ¿verdad? Es obvio que también estamos invadidos hoy por hoy, y si ustedes lo ven, y los que están aquí abogados no me dejarán mentir, por la concepción más románica a través del derecho anglosajón. Por ejemplo, las superintendencias no son propias, o sea, el esquema de superintendencias, sus naturalezas jurídicas e institucionales no son del derecho continental, son más del derecho anglosajón, ¿verdad? Entonces hay atisbos, hay chispazos de que nosotros vamos encaminados a otro sistema de derecho, pero ese sería otro rollo, porque ya me metería en la parte filosófica y no me quiero meter en la parte filosófica, porque si bien el derecho internacional tiene mucho de filosofía, pero quiero aterrizarlos, y no voy a hacer que sus compañeros digan, ya me aburrió, ya perdí el momentum con ellos. Entonces, pero sí siento que ha habido un avance, y viene un avance de formación, viene un avance de mayor información para ir propiciando un proceso que es el derecho internacional homogenizante, de crear personas civilizadas, sistemas civilizados, regímenes civilizados, que anteponen, en primer lugar, la vida, la persona humana, ¿verdad? Y no otros intereses. No, como decía el fascismo, ¿verdad? Nuestra grandeza es el Estado, nuestra grandeza es por el Estado. Y nosotros anteponemos la persona humana, y así está consagrado en nuestra Constitución. Entonces yo creo que sí, estamos caminando paso a paso, ¿verdad?, hacia un salto de calidad en nuestro sistema jurídico e institucional a nivel nacional. Bien, sigamos. Es muy buena pregunta, ¿verdad? Muy sana. Rapidísimo. Miren, les estoy dando un paseo a ustedes del derecho internacional, sinceramente muy en esencia, muy encapsulado, ¿verdad? Miren cómo viene el derecho internacional y desde cuándo, ¿verdad? En la Edad Antigua, los sumerios en el año 3100 antes de Cristo, hay un tratado de límites entre los reinos de Lagash y Umma, con una cláusula de arbitraje para solución de controversias. O sea, ven ustedes cómo la humanidad se ha visto en la necesidad de crear normativas de carácter internacional para esa convivencia, para esa coexistencia que les hablaba al inicio, ¿verdad? Coexistencia del arbitrio de uno con el arbitrio de los demás, según una ley universal de unidad. Miren qué interesante. En Egipto, Ramsés y los hiitas firmaron un tratado de paz y una alianza con procedimientos de extradición y de sanciones. Fíjense qué interesante. Y no fue en el siglo pasado, ¿verdad? Fue antes de Cristo. La India se formularon reglas de diplomacia y el código del Manú. ¿Cuál es el código del Manú? Normas de comportamiento. ¿Cómo me comporto con mi vecino? ¿Cómo me comporto para con el faraón? ¿Cómo me comporto para con mis aliados y enemigos? ¿Cómo hago una guerra, ¿verdad?, más humanizante? Claro, en esa época no existía el concepto tan claro como lo estamos manejando nosotros.
Grecia pues fue favorabilísima para el derecho internacional por su composición de estados-naciones. Pues existían las ciudades-estados, como ustedes se denominaba, con similitudes de raza, cultura, religión, y formaron una cuasi, es decir, una casi comunidad internacional. Pero fue muy importante, respetaron el derecho de asilo que consistía en albergarse, en protegerse en los templos. Se dieron los embajadores y eran inviolables y reconocían el arbitraje. En Roma no fue tan prolífica porque los romanitos pues lo que querían eran el imperio. Con su visión imperial se creían superiores y por lo tanto la conquista era característica de los romanos y la dominación mundial. La Edad Media se consiguieron, a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo, no fueron favorables al derecho internacional. ¿Por qué? Por las interacciones entre el señor feudal y los reyes. De esa época, ¿verdad?, el concepto de soberanías y la soberanía espiritual del Papa y la temporal del emperador también tuvieron concurrencias y choques. Entonces no fue tan favorable al derecho internacional, pero se desarrolló la diplomacia en ciudades autónomas de Italia y se estableció la credencial, así como las claves. Las claves no era la clave, ¿verdad?, musical, la que suena tic, 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 esa es la clave musical. No, las claves eran los códigos, digamos, de la diplomacia secreta. Y Maquiavelo fue un diplomático florenciano entre el 98 y 1510. En la Edad Moderna, con el descubrimiento de América en 1492, aquí se da un tema interesantísimo, que es la denominada bula papal intercéteras. La intercéteras lo que hace fue dividirle el mundo a los españoles y a los portugueses. Pero como siempre, no se dio la conformidad de ambas potencias marítimas de esa época, y entonces ellos se arreglaron con el Tratado de Tordesillas de 1520 y algo, confirmado por el Tratado de Zaragoza en 1529. Ahora, aquí sí representa un hito histórico la Paz de Westfalia, 1648. Aquí realmente inicia el derecho internacional. 1648, con la Paz de Westfalia, que ha sido calificado como el verdadero inicio del derecho internacional, ya que fue aquí donde se reconoció el principio de igualdad de los estados. Obviamente, ya con ese principio de igualdad de los estados, pues ya le dimos ese plus a la concepción de Estado, a esa organización política llamada Estado, ¿verdad? Y por lo tanto ya se generó en 1700, 1800 y 1900 las famosas doctrinas que rápidamente y a vuelo de pájaro me voy a referir con ustedes para que entendamos cómo se ha venido articulando, imbricando el propio derecho internacional. Entonces empecemos con la doctrina Monroe. Ante el peligro de la Santa Alianza, conformada por Prusia, Austria y Rusia en 1815, que tratara de intervenir en América para restituirle a España las colonias independizadas, el 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe, ya se imaginan de dónde, ¿verdad?, de los Estados Unidos, proclamó que América era para los americanos. Aquí tenemos una primera doctrina. Una segunda doctrina un poco más atrás, que es lo que se denomina la Escuela de Salamanca. Estos son verdaderos adalides del derecho internacional, 1400, 1500. Aquí está don Francisco de Suárez, don Francisco de Vitoria, el cardenal Cisneros, y también por aquí anda don Fray Bartolomé de las Casas, y se le reconoce a nuestros indígenas su naturaleza y su condición humana, y se le reconoce la propiedad de sus países
como tales. ¿Por qué? Porque la esclavitud, como ustedes saben, no está en la suspensión ni el desconocimiento de la libertad del ser humano. ¿Saben dónde radica la esclavitud verdaderamente? En el desconocimiento, en la incapacidad de poseer un patrimonio, de adquirir bienes, de ejercer ese poder jurídico con carácter, ¿verdad?, de anteponerlo a los demás, lo que se denomina en derecho un poder no solo erga omnes, sino que juris tantum. Es un poder que yo lo puedo invocar ante cualquiera. Esa es mi incapacidad como esclavo. Y en eso consiste la verdadera esclavitud. Aparte que le suprimen la libertad de circulación, etc. Pero en eso consiste verdaderamente el proceso. Entonces, esta gente sí fue brillante, la escuela de Salamanca, la escuela salamantina. Obviamente relacionada con la autoridad de Carlos V, como el señor de todo el orbe, la cual desecha porque no posee el derecho de propiedad sobre el mundo y que las Indias no eran res nullius. Las res nullius significan que no es como cuando yo me encuentro un quetzalito ahí botado y nadie hay, entonces lo puedo agarrar porque es res nullius, ¿verdad? O un peine o cualquier artículo, res nullius. Entonces, obviamente, que eso no era de nadie, no es cierto, sino que los indios eran los dueños de sus tierras y consideró que eso sí, consideró el libre tránsito y el libre comercio. La doctrina Gently del catedrático de Oxford del 1608 aborda el tema de las inmunidades diplomáticas y del derecho de la guerra. Con su doctrina se advierte la separación del derecho internacional de la teología. O sea, aquí se guardó distancia de toda la escuela justnaturalista. Grocio, brillante diplomático y uno de los padres también del derecho internacional, autor de la primera obra general y sistemática del derecho internacional como disciplina independiente. Abordó en una estructura muy clara el derecho del comercio. Y luego, en la época moderna, los positivistas han tratado de explicar los fundamentos del derecho mediante las doctrinas de la autolimitación, como von Jering o Jelinek, y la norma pacta sunt servanda, que es la expresión máxima que tiene el positivismo jurídico, encabezado por Kelsen, Kunz y Ancelotti. Entonces, aquí tienen ustedes, por así decirlo, cuáles son las doctrinas que han inspirado más al propio derecho internacional. ¿Hay alguna pregunta sobre las doctrinas, sobre las corrientes, sobre las formas de entender el derecho? Si no, pasamos a otro segmento. ¿Cómo estamos de tiempo, don Luis Raúl? Estamos bien, tenemos Perfecto. unos 35 minutos. Una consulta, cuando se hablaba del sistema dualista, porque justamente me llama la atención ahora que veo que la Santa Sede aparece ahí, el Código de Derecho Canónico es prácticamente la constitución de la Santa Sede, y o sea, ahí está toda la normativa de la Santa Sede, de la Iglesia. En el canon número 3 se establece que, es decir, todo va a estar normado por lo contenido en ese código, pero se incorporan también los compromisos adquiridos a nivel internacional a través de tratados o convenciones. O sea, prácticamente la Iglesia o la Santa Sede ahí está absorbiendo, o sea, haciéndole frente a los compromisos que ya adquirió en el pasado, que pudiera adquirir en el futuro a través de actos internacionales. Ese incorporar o ese mantener, es decir, darle la misma validez a todo lo derivado de una política exterior, ¿vendría a formar parte de un sistema dualista? No, porque en este caso la concurrencia de la Santa Sede, o el Vaticano, como se le conoce, representa un ámbito para el bien común espiritual, no como el Estado, como organización política que busca el bien común temporal. Son dos ámbitos. Segundo, y solo para efectos de explicación, cuando él se refiere a canon, es un artículo, porque los artículos en el Código de Derecho Eclesiástico se denominan cánones.
también los tratados que firma el Vaticano o la Santa Sede no se llaman tratados internacionales ni acuerdos, se llaman concordatos. O sea, fíjense bien que todo el derecho canónico, el derecho eclesiástico en este caso, que son las relaciones entre la Iglesia con los estados o con las organizaciones internacionales, esto es otra especialidad, no me quise referir para no complicarles más porque existe el derecho eclesiástico, pero el derecho eclesiástico lo que le va dando a uno es fundamentalmente la administración, la estructuración del funcionamiento de la Iglesia Católica con sus seguidores, feligreses, ¿verdad? Y luego sus relaciones con los estados. Pero claro, cuando hoy se dice y se habla de un concordato, pues obviamente, como ustedes comprenderán, la Iglesia Católica no reconoce el aborto. Entonces, esto estaba implícito en los concordatos de antes. No reconoce el divorcio. Y esto estaba claramente establecido dentro de los concordatos firmados. Por ejemplo, Colombia fue uno de los países últimos que tenía concordato, pues estaba aquí. Entonces, el Estado colombiano tenía una camisa de fuerza para poder ventilar el tema del aborto, para poder ventilar el tema del divorcio. No reconocía Colombia hasta hace poco el divorcio civil, ni el canónico, menos el canónico, pues, porque no lo... Entonces, es obvio que hoy ha habido, y por eso el derecho es, una de sus características es ser mutatis mutandis, es decir, va adecuándose, va caminando, va generando condiciones para su adaptación. Y por supuesto, hoy la Santa Sede, o el Vaticano, es mucho más cuidadosa de sus relaciones, de contraer, de establecer, ¿verdad?, sus acuerdos con los actores del derecho internacional, pero eso no significa que haya renunciado de su condición de sujeto histórico del derecho internacional. O sea que sí posee personalidad, ya vamos a ver, personalidad jurídica internacional y por lo tanto tiene la facultad, tiene la capacidad de contraer derechos, obligaciones y por ende acuerdos internacionales llamados concordatos. Es más, en nuestro país, el decano por ministerio de nuestra ley de ceremonial diplomático es el nuncio apostólico, y en varios países de Latinoamérica, casi todos de Centroamérica, no sé si Nicaragua, pero... En Europa incluso también. Todavía. Hay muchos países que tienen el nuncio siempre el decano del cuerpo diplomático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo llamaría, no me lo tomen así literal, pero para efectos de explicación, como una mengua, como una forma ya también de minus poder del Papa, como lo tenía en toda la Edad Media, ¿verdad?, muy clara, y todavía en la Edad Moderna. Ya en la contemporánea ya va, como dicen, cediendo ese poder soberano, omnímodo. Incluso, imagínense, de esa bula interchéteras repartió el mundo, pues. Y esto, obviamente, eso ya, pues, primero, no es dable, y segundo, es totalmente inaceptable, ¿verdad? No sé si respondo, ¿verdad? Bien, entonces, la Santa Sede, fíjense bien que hablo de Santa Sede, no hablo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aquí se da una evolución en ese principio de reductibilidad del poder y la capacidad de la Santa Sede. Y fue hasta en 1930 con los pactos de San Juan de Letrán, en donde se le reconoce a la Iglesia Católica, en ese caso la Santa Sede, la potestad de autorregirse, de darle poderes soberanos sobre un radio de aproximadamente, creo que 40 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, y una población de poco más o menos 3.000, 4.000, 5.000, no sé, menos. 650 por ahí. 650, ¿verdad? Pero eso sí, tiene el derecho de legación. El derecho de legare es de contratar, de delegar embajadores, tanto activo como pasivo. Entonces, ellos mandan sus embajadores y reciben embajadores. Firmar tratados
denominados concordatos, y por ello tiene personalidad jurídica internacional. ¿Qué es la personalidad jurídica internacional? A ver, los colegas, ¿qué es personalidad jurídica? Exacto. Es la capacidad en ficción, porque la persona como tal no existe, sino que es un ente, es una ficción jurídica, la personalidad. Fíjense bien lo bellísimo que es el derecho, que cuando uno muere y deja pues su carrito o deja una casita, ¿qué pasa cuando uno muere y hay que iniciar un proceso de herencia? Pues la verdad es que murió la persona jurídicamente, pero la verdad es que su personalidad jurídica se prolonga hasta que se resuelve, hasta que se decide el proceso sucesorio. O sea, hay una prolongación de la personalidad, que ya está muerta, ya está enterrada, pero hay una prolongación de su personalidad. Miren qué linda la ficción jurídica, es una ficción jurídica, ¿verdad? Que la persona continúa viva, entre comillas, hasta que se declara su herencia y sus herederos, ¿verdad? Es una ficción de carácter jurídico. Por eso es la personalidad jurídica internacional. No es la persona, es la personalidad. Es ese, como denomina la doctrina jurídica, es ese manto jurídico que lo cubre. ¿Se recuerdan? Spín-Cánovas ¿cómo se llamaba? El otro era Álvaro Tors, hablaba del derecho civil romano. Esa es la personalidad jurídica de la persona, ¿verdad? Que como persona, sujeto de derechos y obligaciones, tiene una personalidad. Por eso dicen, mal dicho, y esto es un paréntesis que hago, es que no trajo la personería jurídica. Pero mire, si yo soy persona, yo no puedo tener personería jurídica. En otras palabras, el gerente de una empresa sí ejerce la personería jurídica, pero yo no, yo como persona individual no tengo personería jurídica, tengo personalidad jurídica. Son dos cosas diferentes. Aprovecho para aclarárselo, porque la gente dice, no, traiga la personería jurídica. Oiga, pero personería jurídica yo no tengo, pues, es mi derecho de persona humana. Bueno. La Orden de Malta pues se origina en un hospital en Jerusalén. Todo esto está orientado hacia la caridad, o lo que hablábamos con algunos de sus compañeros la vez pasada, de ejercer la solidaridad cristiana. El que tiene más, puede más, sabe más, lo comparta con el que sabe menos, tiene menos y puede menos. Esto es la solidaridad cristiana. Y tiene pues hoy, después de haber andado, pululado por varios lados, ¿verdad? Desde Chipre, Rodas, Malta, en la actualidad tiene su sede en Roma. Pero vamos a entrar rápidamente, no voy a seguir más, lo dejo ahí, vamos a entrar rápidamente al tema de las organizaciones internacionales, que son sujetos claves en el derecho internacional. Vamos a ver, las organizaciones internacionales, pues son sujetos del derecho internacional, son parte del derecho internacional, pero también son las que generan, enriquecen y provocan acciones a diario del derecho internacional a través de su condición como tal y a través de sus funciones, atribuciones y objetivos. Pero partamos por entender qué es un organismo internacional. Por eso hablan de organización, no de desorganización, no es desorganización internacional, es organización internacional. Cuando ustedes se encuentran con ese término organización, significa que está organizado, significa que está estructurado y por lo tanto que está funcionando y que funciona, entre comillas, re bien. Pero claro, y ustedes me dirán, ¿y un organismo internacional, pues qué es? Hagamos una simetría entre lo que es una institución. Cuando ustedes van a un banco, cuando ustedes visitan cualquiera de nuestras agencias de gobierno, es una institución, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de que es la institucionalidad,
es porque hay todo un mecanismo, hay todo un ordenamiento que estructura, que lo ordena metodológicamente y que le establece. Eso, en términos de derecho, significa que es una entidad, para hacerlo genérico, una entidad que posee un conjunto normativo de normas que regulan una actividad determinada, es decir, una actividad específica. Y Naciones Unidas no es un organismo, no es una entidad que se dedica solo a los temas del universo. No es una organización que se dedica a la metafísica. Es una institución que se dedica exclusivamente a velar por la tan anhelada paz y seguridad internacional. ¿Verdad? Eso es, al final del día, eso es Naciones Unidas. O sea, no es una institución que hace otra cosa más, tiene su propio giro ordinario, como cuando usted, como notario, hacen una sociedad anónima. ¿Verdad? ¿Cuál es el objeto de la sociedad? Ese es su giro. No, que quiero que se dedique a entender a las estrellas. Oiga, pero eso no es dable, pues. Tiene que ser un objeto lícito, un objeto razonable, ¿verdad? Entonces, los organismos internacionales, las organizaciones internacionales creadas por acuerdo de los estados, fíjense bien que estas son expresiones que validan al Estado como organización política. Entonces, en su condición de estados, por lo tanto, libres, soberanos e independientes, esa es una tautología, con tal que digan ustedes soberano, ahí dicen que es libre y que es independiente. Pero muchos decimos libre, soberano, independiente, es lo mismo. Si es soberano es libre, y si es libre es independiente. Es una tautología. Entonces, los estados soberanos se ponen de acuerdo y dicen vamos a establecer una organización internacional y por lo tanto hay toda una composición interesantísima para establecer la naturaleza y desentrañar la naturaleza institucional de las organizaciones internacionales como sujetos, como parte del derecho internacional. Quiero entonces referirme rápidamente a los individuos, nosotros. Nosotros entonces somos parte del derecho internacional. Pues ya vimos en el derecho internacional privado cómo sí, somos clarísimamente partes. Hace tal vez unas 3 décadas todavía, el individuo, las personas, era todavía un tanto dubitativo si eran parte del derecho internacional público, no el privado. Pero hoy cada día más se ve con claridad meridiana que sí somos partes del derecho internacional. Y una de las categorías más importantes, más claves, más sobresalientes que tiene es la expresión de los derechos humanos. Mira, y su relación con los estados. Es una de las condiciones claves para entender nuestra relación. Y no digamos nuestra capacidad de demandar a nuestros estados. Y voy a citar un caso concreto. La Corte Centroamericana de Justicia, ustedes tienen como ciudadanos la potestad de accionar. Y accionar es generar una acción. Y hacer una acción es poner en movimiento el mecanismo de la Corte Centroamericana de Justicia. No estoy diciendo si es buena, si es mala, pero es por estatuto fundacional que la Corte Centroamericana de Justicia posee esa capacidad para al menos ventilar, desahogar una acción y una pretensión de un ciudadano o de una persona que quiera demandar a un Estado o a los Estados centroamericanos. ¿Me expliqué? Bien, entonces los individuos, hay un debate, ¿verdad? Pero aquí tenemos el tema de los apátridas, la protección internacional de los derechos humanos. Ahora, aquí brevemente voy a hacer referencia, como hemos venido hablando de los estados, de sus elementos, de sus características, de su naturaleza política, de los estados, la diferenciación entre estados y nación. Luego, obviamente, hemos visto la necesidad de saber que estos son los actores estrellas del derecho internacional, los estados. Pues también hay que ver dentro de los regímenes políticos de los estados composiciones. El caso nuestro es muy claro porque como todos ya me ofrecieron que van a estudiar su constitución política, pues Guatemala es un estado, ¿verdad?
unitario, democrático, representativo. Pero hay otras formas de Estado, que es la federal, que es la confederal, y ahora pues se están dando otras manifestaciones, como hay una especie de estatizante que le llaman, que son las comunidades autonómicas, pero también existe lo que más me disfruto yo estudiando, la composición, la estructuración del componente supranacional que está dotado la Unión Europea. Y la Unión Europea, ¿verdad?, como organización de carácter supranacional, que no significa la delegación de soberanía, sino que delegación de competencias, nos provoca, nos plantea la necesidad de establecer hacia dónde va la Unión Europea y cuál es su objetivo final. Desde mi perspectiva y en base a varios tratadistas, la Unión Europea va hacia un proceso federalizante, o lo que es lo mismo decir que va hacia una organización de tipo federal, al menos lo que desde el punto de vista se avisora. Lo que pasa es que lamentablemente su constitución pues no fue aprobada, el proyecto de constitución europea, pero sí le sigue rindiendo, le da réditos al ciudadano europeo, puede perfectamente irse pensando hacia una composición de carácter federal o al menos federalizante. Bien, entonces la federación es una asociación de estados con una autoridad central que ejerce su potestad sobre los individuos y formando una sola persona internacional. ¿Cuál es el ejemplo excelso, máximo de la federación? ¿De un estado federal? México, Estados Unidos, Brasil, para citar ejemplos, ¿verdad? Muy bien. La confederación es algo más tenue, es algo más modesto, ¿verdad? Pero también es una organización en la Asociación de Estados Soberanos para ciertos fines determinados. Centroamérica ya tuvo una confederación, y la vamos a ver al final del curso. Pero cada uno conserva su personalidad jurídica y su autonomía, salvo en los puntos confiados al órgano central, solo para fines determinados, ¿verdad? Es que si no entendemos bien de dónde estamos con esto. Pero hay otra cosa que se llama Comunidad Británica de Naciones, Commonwealth. ¿Quién me dice qué es la Commonwealth? Importantísima desde el punto de vista de la cooperación. ¿Qué es la Commonwealth? ¿O no le suena? Y se lo puedo poner así de una forma bien sarcástica, para que me entiendan. No porque sea, pero es para efectos didácticos. Miren, el Commonwealth, ante el declive y el ocaso de Inglaterra, se les ocurrió generar una comunidad británica de naciones. Claro, ¿cuál era el tiro final? Asegurarse el suministro de materias primas. Y entonces les generó una comunidad en donde interaccionaban, recibía, ¿verdad?, Gran Bretaña materias primas y Gran Bretaña daba, transfería, compensaba con dos cosas. La monarquía, que saliera, ¿verdad?, era monarca la señora, es monarca la señora, ¿verdad?, aparece en los billetes, en los dólares canadienses, en los dólares australianos, ¿verdad? Es decir, el jefe del Estado a la reina. Y también algo que les va a crear mucha sorpresa, les da información de todo, desde inteligencia hasta científica, ¿verdad? Entonces, los ingleses, que son agudos en el análisis, dijeron, si nosotros ya no somos la superpotencia que éramos antes, si nosotros estamos en declive, si ya Estados Unidos, en ese caso la Unión Soviética, después China, ahora pues todos los países emergentes, etcétera, si ya tenemos ese problema, tenemos que asegurarnos, primero, votos
en Naciones Unidas. Segundo, similitudes. Tercero, tenemos que buscar también fórmulas de asociación. Y, en honor a la verdad, el Commonwealth es el esquema más, yo diría, más perfeccionado que se da en materia de cooperación internacional contemporánea, moderna y contemporánea. Porque efectivamente los ingleses se aseguraron de materia prima, la pagaron, no sé si correctamente o no, pero la pagaron, y a cambio pues le daban a su soberana para que fuera soberana de todos, y yo como jamaiquino, y no tengo nada contra los jamaiquinos, pues adquiría la nacionalidad, aunque sea de tercero o cuarto grado, ¿verdad? Británica. Bueno, entonces el pasaporte, yo como jamaiquino, yo como trinitario, pues dice Her Majesty the Queen, le otorga, ¿verdad?, el siguiente pasaporte. Entonces ellos pues se sienten muy halagados de que sea eso lo digo sarcásticamente, ¿verdad? Se sientan halagados de que sean súbditos, aunque sean de tercero o de cuarto grado. Eso es el Commonwealth, así en términos muy crudos. Ahora veamos lo más científico. Constituida en la Conferencia Imperial de 1926 y en el Estatuto de Westminster de 1931, todos los estados poseen completa independencia de accionar, interna o externa, teniendo a la corona británica como único vínculo de unión. Y sus relaciones no están regidas totalmente por el derecho internacional, sino como lo hacen perfectamente el sistema anglosajón, a través de costumbre. ¿Verdad? Y luego tenemos la Unión Europea, claro, ya esta Unión Europea, pero viene, ya estamos. Bueno, ¿cómo le contesto? ¿Sarcásticamente o muy técnicamente? Mire, así, en temas estamos en confianza. Cuando hemos tenido conflictos, ellos ponían 3 Harriers ahí, ¿verdad? Disuasivo, disuasivo. Entonces había esa afinidad. No, yo soy la mamá de los pollitos, ¿verdad? Yo soy el imperio ya trasnochado, pero el imperio británico, no puedo dejar que haya un problema mayor, sino que yo tengo que ser disuasivo. No me haga hablar, porque acuérdese que yo recién estuve en el SICA y conozco más de la cuenta de esa relación con el CARICOM, entonces... Pero la verdad es que Inglaterra, pues sí, tiene un representante, ¿verdad?, de la reina, de la corona, porque la corona institucionalmente es la corona, ahí, parqueadito, es el representante, ¿verdad?, y se le da las preeminencias y de alguna forma las categorías que ello conlleva. Y por lo tanto, pues Belice es parte del Commonwealth. Diferente es que si hacen un análisis, como dicen los empresarios, en el bottom line de sus resultados, no sé si les siga conveniendo, porque, lo decía yo la vez pasada, el comercio del CARICOM, ¿sí?, de los países del Caribe, tiene una modalidad logística de consolidar en Trinidad y Tobago y en Jamaica, mercancías, o sea, ellos compran en Europa, pero claro, esto toma tiempos muchísimos mayores que importarlos directamente. Por lo tanto, para generar tiempos más largos de rotaciones de inventarios de sus productos importados, requiere mayor capital de trabajo, y al incrementarse el capital de trabajo encarece su operación. Diferente fuese si nosotros, o El Salvador, o Honduras, o Costa Rica, suministrase a Belice sus
sus bienes o sus productos de consumo, por ejemplo. Eso significaría que de 90 días que les toma una importación desde Holanda, desde Gran Bretaña hacia Trinidad, en ese consolidado, y luego la reexportación hacia Belice, le toma 90 días, nosotros los estaríamos suministrando en 15 días. Estarían ahorrando mucha plata. Pero ya ese es otro tema. Entonces, es obvio que Gran Bretaña, de alguna forma, los ha ido ayudando con becas, los ha ido ayudando con soportes tecnológicos, investigación científica, les da préstamos, hay una relación, ¿verdad? Pero a cambio cierran filas, ¿verdad? El CARICOM cierra fila con Gran Bretaña, cierra filas en Naciones Unidas, cierra filas en cualquier otro tema que Gran Bretaña los active. Y por lo tanto, en términos así ya más castrenses, es como una retaguardia diplomática, ¿verdad?, para Gran Bretaña, el Commonwealth. Y no digamos para misiones de paz, para misiones de cooperación. Hay que ver Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, cómo se comportan con Gran Bretaña, ¿verdad? Y tienen una comunicación, es decir, el Foreign Office tiene una excelente comunicación. Ustedes me imagino que van a ver en el tema de la estructura de la política exterior, van a ver cómo los diferentes centros de poder en el mundo se articulan, cómo se intercambian información y cómo también se consultan, ¿verdad? Entonces el Foreign Office es un referente para todos estos países. ¿Cómo? Váyanse de espaldas, ¿cómo? Para el Departamento de Estado, en muchos casos el Foreign Office sigue siendo un referente de consulta, de consejo. No, es interesantísimo. Los ingleses en eso han sido, yo diría, de los mejores en la diplomacia internacional, de lo mejor. Entre ellos no acreditan embajadores, sino que acreditan altos comisionados. O sea, es el nombre que le dan o el título que le dan a sus embajadores, hasta dentro de los 52 Estados miembros de la Comunidad Británica de Naciones, aunque sarcásticamente, porque estos se reúnen cada 2 años o algo por el estilo, en alguna de las ex colonias. Entonces decía un presidente de Tanzania que the Commonwealth is an organization where wealth is not very common. Sí, porque son un montón de pobretones con 2, 3 ricachones a la cabeza, la Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. India, Nueva Zelanda. Sí. Muy bien. Entonces, la Unión Europea, como ustedes saben, también representa un esfuerzo bellísimo. Desde 1951, que se crea la Euratom y la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, representa un esfuerzo inmenso de supranacional que ha venido migrando hacia un proceso supranacional de primer nivel. Nosotros, para hacer un parangón, que en 1960 establecimos un tratado de asociación entre Guatemala, El Salvador y Honduras, y en donde se estableció con claridad meridiana la libre circulación de personas, bienes y capitales, se nos olvidó y está vigente, por cierto, pero no tiene positividad ese tratado. ¿Qué significa eso? Que está vigente el tratado, no ha sido denunciado, pero nadie lo observa. Y yo lo traté de invocar ahora y me mandaron por un tubo, pero bueno, eso es otro cuento. Pero esa es la realidad de Europa. La Europa comunitaria ha venido avanzando, ha venido mutando, ha venido migrando hacia una consolidación supranacional que es, de alguna forma, un estadio intermedio entre lo unitario y lo federal, entre lo federalizante y lo federal, o entre lo confederal y lo federal. ¿Ok? Bueno, todo este rollo dicen, ¿y para qué me sirve? Ya después van a encontrar, así que no se pierdan en la segunda parte de esta charla. Bueno, muy bien. Perfecto.